Siempre creí que lo sabía todo sobre Dios. Desde niño, me enseñaron que la salvación dependía de nuestra obediencia, de seguir las reglas de nuestra comunidad sin cuestionarlas. Nunca vi televisión, nunca usé electricidad, nunca hablé con nadie que no fuera Amish. Me enseñaron que el mundo exterior era corrupto y que solo nosotros éramos los verdaderos seguidores de Dios. Pero entonces, morí. Fueron exactamente 14 minutos y 20 segundos. En ese tiempo, mi alma abandonó mi cuerpo y fui llevado a un lugar que nunca imaginé. Allí vi a Jesús, pero lo que me dijo cambió todo lo que alguna vez creí. Me mostró la verdad sobre la salvación, una verdad que mi comunidad nunca me enseñó. Y cuando volví a la vida, ya no era el mismo hombre. Lo que vi y lo que aprendí es algo que debes escuchar. Porque si yo, que pasé mi vida dedicado a Dios, estaba equivocado sobre la salvación, ¿qué más podríamos estar creyendo erróneamente? Recuerdo claramente el sonido del viento agitando los campos de trigo en la granja donde crecí. La vida Amish era todo lo que conocía. Desde que tenía uso de razón, mi padre me enseñó que la única manera de agradar a Dios era obedecer las reglas de nuestra comunidad. No usábamos electricidad, no teníamos automóviles ni tecnología moderna. Todo lo que necesitábamos estaba dentro de nuestra comunidad cerrada, lejos del mundo exterior, que considerábamos corrupto y peligroso. Nuestra fe se medía por cuán estrictamente seguíamos las normas establecidas por nuestros ancianos. La salvación, nos decían, estaba en nuestra obediencia. Pero el 12 de octubre, mi vida cambió para siempre. Era un día como cualquier otro. Había terminado mi jornada en el campo, reparando un viejo granero con mi hermano menor. Me sentía un poco mareado, pero no le di importancia. La vida Amish es dura, y el cansancio es parte de nuestra rutina. Entré en la casa. Me senté a la mesa con mi esposa y nuestros hijos. El aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Nos tomamos de las manos y oramos en silencio, como hacíamos siempre. Luego, cuando llevé la primera cucharada de sopa a la boca, sentí un dolor punzante en el pecho. Era un dolor indescriptible, como si un puño invisible me estuviera aplastando el corazón. Todo se volvió borroso. Escuché los gritos de mi esposa, el sonido de las sillas cayendo al suelo cuando mis hijos corrieron hacia mí. Luego, nada. De repente, me vi de pie en la habitación, pero algo estaba mal. Mi cuerpo seguía allí, desplomado en el suelo, y mi esposa lloraba mientras mi hermano intentaba reanimarme, pero yo no podía sentir nada. No había dolor, ni miedo, solo una extraña sensación de ligereza. Era como si hubiera salido de una prisión sin darme cuenta de que estaba encerrado. Quise hablarles, pero ellos no podían oírme. Intenté tocar a mi esposa, pero mi mano atravesó su hombro como si fuera aire. Fue entonces cuando comprendí la aterradora verdad. Estaba muerto. No tuve tiempo de reaccionar antes de que una fuerza indescriptible comenzara a tirar de mí. Fue como ser atrapado por una corriente invisible. No podía resistirme, no podía aferrarme a nada. Vi cómo la habitación desaparecía, y en un abrir y cerrar de ojos, me encontré en medio de un túnel de luz. Pero este túnel no era solo luz. Había una presencia en él, una presencia tan inmensa, tan poderosa, que no podía ser ignorada. Era como si toda mi vida hubiera sido vivida en sombras y ahora estuviera ante la verdadera realidad. Sentí que me tragaba una ola de amor puro, una calidez indescriptible que iba más allá de cualquier emoción humana. Y entonces, lo vi, Jesús. No había duda en mi corazón. No era una visión borrosa ni una aparición confusa. Era Él. Su rostro irradiaba luz, pero podía ver la profundidad de sus ojos, ojos que me miraban con un amor que jamás había experimentado. En ese instante, supe que estaba ante la verdad absoluta, ante la presencia de aquel a quien había dedicado toda mi vida sin realmente conocerlo. Quise postrarme, quise hablar, pero no podía. Era como si mi alma estuviera desnuda ante él, y por primera vez, entendí que nada de lo que había hecho en mi vida podía impresionarlo. Mi obediencia, mi sacrificio, mis esfuerzos por seguir las reglas, todo eso carecía de valor frente a su mirada. Entonces, él habló. Su voz no era solo un sonido, era una verdad que resonaba en cada parte de mi ser. Isaac, tu corazón me pertenece.
pero tu confianza ha estado en las tradiciones de los hombres, no en mí. Sus palabras fueron como un relámpago. Toda mi vida había creído que agradar a Dios significaba obedecer las normas de mi comunidad, vivir apartado del mundo, renunciar a todo placer y comodidad. Pero en ese momento entendí lo que nunca me habían enseñado. La salvación no se trata de lo que hacemos, sino de quién es Él. Jesús extendió su mano, y cuando lo hizo, una serie de imágenes comenzaron a aparecer ante mí. Me vi a mí mismo en diferentes momentos de mi vida, siguiendo reglas estrictas, evitando cualquier cosa que se considerara pecado, juzgando a otros que no vivían como yo. Pero en cada imagen vi algo que antes no había notado. En mi afán por ser digno de Dios, había olvidado amarlo realmente. Has trabajado por la salvación como si fuera un salario que debes ganar, dijo Jesús. Pero mi gracia es un regalo, no una deuda que debes pagar. Lágrimas ardieron en mis ojos. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Había pasado mi vida temiendo desobedecer las reglas, cuando lo que realmente importaba era conocer a Cristo y confiar en su sacrificio. Jesús me mostró algo más. Vi a personas de mi comunidad, hombres y mujeres piadosos, que vivían como yo había vivido. Pero entonces, sus rostros comenzaron a cambiar. Algunos de ellos se veían confundidos, otros angustiados. Vi cómo, al final de sus vidas, algunos no entraban en la presencia de Dios, no porque hubieran sido malas personas, sino porque habían confiado en sus propias obras, en lugar de confiar en Jesús. Muchos en tu comunidad me buscan, pero no todos me encuentran, dijo Jesús. Porque el camino que han seguido es de los hombres, no el mío. Mi corazón se estremeció. ¿Cuántos de los que amaba estaban en peligro sin saberlo? ¿Cuántos pasaban sus días creyendo que estaban seguros, cuando en realidad nunca habían puesto su fe en Jesús, sino en las reglas? Jesús me miró con ternura. Debes regresar, dijo. Debes contarles la verdad. Quise quedarme. Quise decirle que no podía volver, que lo único que deseaba era permanecer allí con él. Pero sentí como algo me jalaba hacia atrás con una fuerza irresistible. La luz comenzó a desvanecerse. La presencia de Jesús se alejaba, y en un instante me vi de vuelta en mi cuerpo. Mi pecho se expandió con una bocanada de aire. Tosí con fuerza y escuché los gritos de mi esposa. Había regresado. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Si has llegado hasta aquí, debes saber que este mensaje no es solo para mí. Jesús me mostró que muchos creen estar en el camino correcto, pero han puesto su confianza en su propia justicia, y no en Él. La salvación no se trata de lo que hacemos, sino de aceptar lo que Él ya hizo por nosotros. Déjame tu comentario si alguna vez has sentido que la fe se convirtió en una carga, en lugar de una relación con Cristo. Suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Despertar fue como ser arrancado de un sueño más real que la vida misma. Sentí un ardor en el pecho. Mis pulmones se llenaron de aire con un esfuerzo doloroso, y mis ojos se abrieron de golpe, cegados por las luces del techo. Voces, llantos. Mi esposa aferrada a mi mano, sollozando, mientras mi hermano me miraba como si hubiera visto un fantasma. Isaac, estás vivo, pero yo no sentía que estuviera vivo. No en el sentido en que lo había estado antes. Algo dentro de mí se había roto, o tal vez se había reconstruido. El peso de lo que había visto, de lo que Jesús me había mostrado, era demasiado grande para comprenderlo en un solo instante. Los médicos me decían que había sufrido un ataque cardíaco severo y que mi corazón había dejado de latir por 14 minutos y 20 segundos. Para ellos, mi recuperación era un milagro. Para mí, era una misión. Los días siguientes en el hospital fueron una batalla entre la gratitud y el temor. Sabía que debía compartir lo que había visto, pero también sabía lo que eso significaría. Mi comunidad no aceptaba cambios fácilmente. Nuestra forma de vida estaba arraigada en generaciones de tradición, y desafiarla sería visto como una traición. Pero, ¿cómo podía callar después de lo que había aprendido? ¿Cómo podía mirar a mis hijos y a mi esposa y fingir que todo seguía igual? Cuando regresé a casa, todo se sentía diferente. La mesa donde orábamos, el establo donde trabajábamos, incluso el aire que respiraba, todo estaba igual, pero yo había cambiado. La primera noche después de mi regreso, reuní a mi familia, mi esposa, mis hijos,
mis hermanos. Les conté lo que había visto. Les hablé de Jesús, no como un concepto lejano, sino como alguien vivo, alguien real. Nos han enseñado a temer al mundo exterior, les dije. Nos han dicho que la única forma de ser salvos es obedeciendo las reglas, viviendo apartados. Pero Jesús me mostró algo diferente. Él me mostró que la salvación no es por lo que hacemos, sino por confiar en lo que Él ya hizo. Mis palabras flotaron en el aire como una amenaza invisible. Vi la duda en sus rostros. Mi esposa se cubrió la boca con las manos, temerosa de lo que eso significaría para nosotros. Isaac, dijo mi hermano menor, su voz temblando, no puedes decir esas cosas. La comunidad no lo aceptará. Sabía que tenía razón. Las primeras semanas fueron una prueba de fuego. Empecé a hablar con otros miembros de la comunidad, compartiendo mi testimonio en susurros, con precaución. Algunos escuchaban con interés, pero con miedo en sus ojos. Otros me miraban con recelo, como si mi experiencia fuera una amenaza a todo lo que creían. Hasta que llegaron los ancianos. Fui llamado a una reunión con los líderes de nuestra comunidad. El salón estaba lleno de hombres con rostros severos y miradas de juicio. Sabía lo que venía. Isaac, escuchamos que has estado diciendo cosas que van en contra de nuestras enseñanzas, dijo uno de ellos, el más anciano de todos. Sabes que Dios nos ha llamado a vivir de esta manera. La obediencia es lo que nos mantiene puros. Respiré profundo y los miré con calma. No estoy diciendo que nuestra vida esté mal, respondí. Solo digo que si creemos que nuestras reglas son lo que nos salva, nos hemos alejado de la verdad. Hubo un silencio tenso. Sus miradas se endurecieron. Isaac, si sigues por este camino, serás considerado un peligro para la comunidad. Sabía lo que eso significaba. Expulsión, rechazo, perder todo lo que conocía, pero ya no tenía miedo. Prefiero seguir a Jesús que seguir la tradición de los hombres, dije con firmeza. Mi corazón latía con fuerza, pero en mi interior sentía una paz que nunca antes había experimentado. Salí de aquella reunión sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Fui etiquetado como alguien desviado. Algunos me evitaban, otros me miraban con lástima. Pero algo increíble comenzó a suceder. En secreto, miembros de la comunidad comenzaron a buscarme. Algunos querían entender más sobre mi experiencia. Otros sentían en su interior que algo les faltaba, pero nunca habían tenido el valor de cuestionarlo. Empecé a reunir pequeños grupos en mi granero, estudiando la Biblia no desde la perspectiva de las reglas, sino desde la gracia de Cristo. Y lo que sucedió fue sorprendente. Hombres y mujeres que toda su vida habían vivido bajo el peso de la obligación, comenzaron a experimentar una libertad que nunca habían conocido. Comprendieron que podían seguir viviendo su estilo de vida, pero ahora con el entendimiento de que la salvación no dependía de su esfuerzo, sino de su relación con Jesús. La transformación fue silenciosa, pero imparable. Algunos ancianos lo notaron, pero no podían detenerlo. Ya no era solo yo. Poco a poco, más y más personas comenzaron a ver lo que antes era invisible para ellos. Mi testimonio no solo cambió mi vida, cambió una comunidad entera. Si estás viendo este video, quiero que sepas algo. Jesús es real. No importa cuánto creas que estás haciendo lo correcto. Si tu fe está puesta en las reglas y no en Él, te estás perdiendo lo más importante. No permitas que la tradición te impida conocer la verdad. Jesús no vino a darnos un manual de reglas. Vino a darnos vida. Vida en abundancia. Déjame tu comentario si alguna vez has sentido que la fe se convirtió en una carga en lugar de una relación con Cristo. Suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Aunque oficialmente seguía siendo parte de la comunidad, muchos me veían con recelo. Sentía sus miradas cuando pasaba por las calles de tierra, cuando me sentaba en los bancos de madera durante los servicios religiosos. Algunos susurraban, otros me ignoraban por completo. Ya no era el mismo Isaac que conocían, pero algo había cambiado. Algo que ni los ancianos ni las tradiciones podían detener. Pequeñas semillas habían sido plantadas en el corazón de algunos. Me buscaban en secreto, con preguntas que jamás se habrían atrevido a hacer en voz alta.
Isaac, ¿realmente viste a Jesús? ¿Cómo supiste que Él era real? Si lo que dices es cierto, entonces, ¿qué significa todo esto que hemos vivido? Al principio, temían ser descubiertos, pero con el tiempo, esas conversaciones furtivas se convirtieron en reuniones silenciosas en los establos y campos alejados. Nos reuníamos a la luz de las lámparas de aceite, estudiando la Biblia sin la lente de la tradición, sino con el anhelo genuino de conocer la verdad. Cuanto más hablábamos, más claro se volvía. Muchas de las cosas que nos enseñaron no eran malas en sí mismas, pero nos habían cegado a la esencia del Evangelio. Habíamos seguido las reglas con devoción, pero sin comprender que la salvación no era una meta que se alcanzaba con esfuerzo, sino un regalo que solo podía ser recibido por fe. Una noche, un hombre mayor llamado Josiah se me acercó después de una de nuestras reuniones. Había sido uno de los líderes más estrictos de la comunidad, alguien cuya devoción lo hacía casi temido. Me miró con ojos cansados, su barba blanca temblando levemente mientras hablaba. «He servido a Dios toda mi vida, Isaac», dijo con voz ronca. «Creí que mi obediencia era suficiente, pero si muriera esta noche, no sé si realmente lo conocería». Su confesión me estremeció. Este era un hombre que había dedicado más de 6 décadas a la vida Amish, a la disciplina, a la renuncia del mundo. Y sin embargo, en el fondo de su alma, sentía un vacío que nunca antes se había permitido reconocer. «Josiah», le respondí con calma, «Jesús no vino a pedirte perfección, sino a ofrecerte gracia. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo». Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con un suspiro profundo, cerró los ojos y murmuró una oración que nunca olvidaré. «Jesús, si eres realmente suficiente, enséñame a confiar en ti». Ese fue el punto de inflexión. Poco a poco, otros comenzaron a hacer la misma oración. Hombres y mujeres que antes me evitaban, ahora se acercaban con el peso de una duda que nunca habían expresado. Ancianos que siempre parecían seguros, comenzaron a cuestionarse si su confianza había estado en las reglas o en Cristo mismo. Pero no todos aceptaron el cambio con facilidad. Un día, un grupo de ancianos de la comunidad llegó a mi casa. No estaban ahí para conversar. Me informaron que mi comportamiento se consideraba peligroso para la estabilidad de la comunidad, que estaba sembrando dudas, dividiendo a las familias, alejando a la gente de la voluntad de Dios. Me miraron con severidad y me dieron un ultimátum. «Debes retractarte públicamente», dijo uno de ellos, «o enfrentarás las consecuencias». Sabía lo que significaba. Sería excomulgado. En nuestra comunidad, eso significaba más que perder el derecho a participar en los servicios religiosos. Significaba ser tratado como si ya no existiera. Mis amigos, mis vecinos, incluso algunos de mis familiares, no podrían hablarme ni siquiera mirarme. Sería completamente aislado. Mi esposa me apretó la mano con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo, de determinación. Respiré hondo y respondí con la verdad. «No puedo retractarme de lo que vi», dije con voz firme. «Jesús es real, y Él me mostró que la salvación no se gana con esfuerzo humano, sino con fe. Si tengo que perderlo todo por decir la verdad, lo haré». Hubo un largo silencio. Luego, sin decir otra palabra, los ancianos se marcharon. La noticia de mi excomunión se extendió como un incendio en el campo. Al día siguiente, la gente me evitaba por completo. Cuando caminaba por las calles, las personas apartaban la mirada. Nadie me saludaba. Algunos cerraban sus puertas al verme. Era como si me hubieran borrado de su mundo, pero no estaba solo. Esa misma noche, un grupo de personas se reunió en mi casa. Algunos eran de nuestra comunidad. Otros eran personas de pueblos cercanos que habían escuchado mi historia. Muchos de ellos tenían la misma expresión que Josiah había tenido aquella noche. El rostro de alguien que había seguido las reglas toda su vida, pero que en el fondo se preguntaba si realmente conocía a Dios. Los miré uno a uno y les dije lo que ardía en mi corazón. «No quiero que piensen que deben abandonar todo lo que han conocido», les dije. «No se trata de rebelarse contra la comunidad. Se trata de conocer a Jesús de verdad, no a través de reglas, no a través del miedo, sino a través de una relación viva con Él». Uno por uno, comenzaron a orar.
a pedirle a Jesús que les mostrara lo que realmente significaba la fe, a soltar el peso de la religión y abrazar la gracia. Mi excomunión no fue el final de mi historia, fue el principio de algo nuevo. Lo que comenzó como un testimonio individual se convirtió en un despertar silencioso dentro de la comunidad. No todos lo aceptaron, pero algunos, los que estaban dispuestos a escuchar, comenzaron a experimentar un cambio que nadie pudo detener. Jesús no solo me había salvado a mí, Él estaba llamando a muchos otros. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que este mensaje no es solo para mí. Hay muchas personas viviendo bajo reglas, bajo estructuras que les hacen creer que la salvación depende de su esfuerzo. Pero Jesús nos llama a algo diferente. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que Él ya hizo. Si alguna vez has sentido que tu fe es una carga en lugar de una relación con Dios, déjame tu comentario. Quiero saber tu historia. Y si crees que este mensaje puede cambiar la vida de alguien, compártelo antes de que sea demasiado tarde. Jesús sigue llamando. ¿Estás dispuesto a escucharlo?